Buenas noches, mi nombre es Julio Figueroa Medrejo, soy médico residente del Hospital de Emergencias Edgardo Rebagliati Martins. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema que es muy frecuente en el área de emergencias, que es la emergencia hipertensiva. Cuando hablamos de emergencia hipertensiva, vamos a hablar que es como he indicado, es una de las causas de ingreso a la emergencia. Aproximadamente el 33% de las personas van a tener en algún momento de su vida hipertensión arterial. De este 33%, el 2 tercios va a conocer su enfermedad, y de estos 2 tercios, el 50% va a tener un tratamiento inadecuado o mal controlado. La prevalencia de hipertensión en la emergencia es aproximadamente entre 40 a 45%, y la prevalencia de la crisis hipertensiva en la emergencia es entre 1 al 6%. Y de estos, el 1,7% aproximadamente va a ser catalogada de una emergencia hipertensiva como tal. Va a tener distintos desencadenantes: una enfermedad renal crónica, una insuficiencia cardíaca, eh, un ACV, consumo de sustancias tóxicas como cocaína o incumplimiento del tratamiento. Además, aproximadamente el 70% de estos pacientes van a presentarse en la emergencia no solamente con un cuadro de hipertensión arterial, sino ya con ciertas alteraciones como un infarto agudo del miocardio, un ACV isquémico o hemorrágico, insuficiencia cardíaca, debut, todo ocasionado por una hipertensión arterial mal controlada. Vamos a ver también que un adecuado control de esta presión va a reducir el riesgo de estas patologías, ya sea un ACV isquémico un 40%, un infarto agudo del miocardio un 25%, o una insuficiencia cardíaca del 50%. Y vamos a ver que la mortalidad de esta emergencia hipertensiva en el área de emergencia va a ser aproximadamente de un 4%. Vamos a ver que el término que antes se hablaba era de término de una emergencia hipertensiva, urgencia hipertensiva y crisis hipertensiva. La crisis hipertensiva va a estar detallada sobre todo a un aumento agudo de la presión arterial. Y de estos se derivaba lo que se hablaba de emergencia hipertensiva y urgencia hipertensiva. Sobre todo la diferencia era en que si había o no la presencia de lesión de órgano blanco. Cuando se hablaba de una lesión de órgano blanco, se hablaba de una emergencia hipertensiva, y cuando no se hablaba de lesión de órgano blanco, se hablaba de una urgencia hipertensiva. ¿Qué ocasionaba esto? Que pacientes catalogados como urgencia hipertensiva, asintomáticos, obviamente, y sin lesión de órgano blanco, eran manejados de una forma enérgica, y se producía una reducción brusca de esta presión arterial, ocasionando no beneficio al paciente, sino lo contrario, produciendo lesiones en órganos blancos que al inicio no los tenía. Por eso, ya los términos de emergencia hipertensiva y urgencia hipertensiva ya no se están utilizando. La última guía indica que ya no se debería utilizar estos términos. Entonces, lo que se habla es ahora son de grados. Por ejemplo, se habla de hipertensión grado 3, que es una hipertensión mayor de 180 a 110, en los cuales se va a evidenciar si hay o no lesión de órgano blanco. Entonces, si hay una evidencia de lesión de órgano blanco, en estos pacientes entraría la antigua clasificación de emergencia hipertensiva. Vamos a ver que la hipertensión arterial va a tener distintos factores, como sabemos. Estos de acá van a ser básicamente el gasto cardíaco y la resistencia vascular periférica. Entonces, factores que cambien esto, ya sea el gasto cardíaco o la resistencia vascular periférica, van a tener un efecto directo sobre la hipertensión arterial. Por ejemplo, en el gasto cardíaco, factores que aumenten, como aumento de la contractividad cardíaca o aumento del retorno venoso, ya sea por aumento del volumen extracelular ocasionado por la retención de sodio debido a la acción de la aldosterona, o incremento de la reabsorción de agua ocasionado por la hormona antidiurética. Estos van a aumentar el volumen extracelular y por ende van a aumentar el gasto cardíaco. Por la otra parte de la resistencia vascular periférica, también vamos a ver que va a haber alteraciones. Entonces, va a haber una vasoconstricción ocasionada sobre todo por el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Y en este va a estar influenciado los pulmones, que van a liberar la hormona convertidora de angiotensina, el hígado, que va a liberar el angiotensinógeno, y por ende va a producir la angiotensina 2 al actuar con la enzima convertidora de angiotensina. Y de la parte renal, básicamente influenciada por la liberación de renina. Entonces, esto va a ocasionar un aumento de la resistencia vascular periférica, y tanto el aumento de resistencia vascular periférica
como el aumento del gasto cardíaco, van a predisponer a un aumento de, de la presión arterial, ocasionando una hipertensión arterial. Entonces, vamos a ver que en pacientes con una hipertensión arterial no controladas y severa, van a producir una alteración de la microvasculatura. Esto ocasionado por una sobreactivación del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Y esto va a producir, esta lesión microvascular o endotelial va a producir exposición del tejido subendotelial. Entonces, al ver una exposición del tejido subendotelial, esto va a desencadenar una, la activación del sistema de la cascada de coagulación, produciendo la formación de trombos. Entonces, va a haber una producción, va a haber una microangiopatía trombótica en estos pacientes con una hipertensión arterial no controlada. Entonces, esta presencia de una microangiopatía trombótica va a producir las lesiones en los órganos blancos, ya sea a nivel cerebral, vascular, a nivel ocular, renal o cardíaco. Además, se va a producir también una alteración en la autorregulación. Como vemos en esta imagen, vamos a ver que los órganos diana van a tener un sistema de autorregulación. Sin embargo, en pacientes hipertensos, esta curva de autorregulación va a producirse ciertos cambios. Aquí vamos a ver la línea negra, que es el sistema de autorregulación que se presenta en pacientes sobre todo no hipertensos. Sin embargo, en pacientes ya con diagnóstico de hipertensión arterial, esta curva de autorregulación se va a desplazar hacia la derecha. Esto explicaría la causa de por qué se había retirado ya el término de urgencia hipertensiva, porque predisponía a el sobretratamiento. Por ejemplo, si pacientes, por ejemplo, tenemos en una presión de 180, este, en un paciente no hipertenso, entonces, esta hipertensión nos la bajaría aproximadamente hasta la meseta. Sin embargo, en pacientes ya con hipertensión arterial, una presión de 180 y le damos un antihipertensivo, este puede ser la posibilidad que la reducción de la presión nos lleve hacia la meseta, que es el área de autorregulación. Sin embargo, también hay un riesgo que nos lleva hacia esta parte descendente. Y en esta parte descendente lo que se va a producir es una isquemia, produciendo disminución del flujo sanguíneo a nivel del órgano en el cual estemos hablando. En este caso, por ejemplo, hablemos del cerebral. Entonces, va a producir una isquemia. Entonces, el paciente que al inicio ingresó solamente por una hipertensión arterial grado 3 asintomático, sin molestias, al producir un daño al producir mejor un descenso brusco de esta hipertensión arterial, en vez de ocasionarle beneficio a este paciente, podría ser contraproducente y produciendo una lesión de órgano blanco secundaria a la reducción de la presión arterial. Hemos dicho que la lesión básicamente de la de la hipertensión arterial no controlada va a ser a nivel vascular por la formación de microtrombos. Y eso se va a dar básicamente por la disfunción endotelial ocasionado básicamente por el sistema renina-angiotensina-aldosterona y también por alteraciones a nivel de los factores de coagulación, produciendo una microangiopatía trombótica, entre ellos el factor de von Willebrand y el prepéptido del factor de von Willebrand, una sobreactivación básicamente. Entonces, vamos a ver que la hipertensión arterial grado 3 vamos a evaluar si tiene o no una lesión de órgano blanco. Para ello se habla de la mnemotecnia BARC, en las cuales básicamente se hablan las iniciales de los órganos a los cuales vamos a buscarle una lesión arterial, ya sea cerebral, vascular, a nivel de la retina, renal o cardiovascular. Entonces, en cada uno va a producir unas ciertas características, por ejemplo, un estrés isquémico o hemorrágico, una disección de aorta a nivel vascular o un cuadro de preeclampsia en los pacientes gestantes, una retinopatía hipertensiva grado 3 o grado 4 a nivel de la retina, o a nivel renal una falla renal aguda o una microangiopatía trombótica. Y a nivel cardíaco puede manifestarse mediante un edema agudo pulmonar cardiogénico o mediante una falla cardíaca o mediante un infarto agudo del miocardio. Entonces, estos van a estar catalogados antes en una emergencia lo que se hablaba de una emergencia hipertensiva. Entonces, en estos pacientes con emergencia hipertensiva lo que se trata es una reducción brusca de esta presión arterial. Entonces vamos a ver que estos pacientes van a presentar distintas características distintas patologías dependiendo del órgano blanco lesionado. A nivel cerebral puede manifestarse mediante una encefalopatía hipertensiva, un síndrome de Press, eh, una leucoencefalopatía posterior reversible también, un ACV isquémico o un ACV hemorrágico, una hemorragia subaracnoidea, y cada uno obviamente nos va a dar una clínica diferente, ya sea desde cefaleas hasta cuadros de focalización, ¿ya?
También a nivel vascular, alteraciones, la disección de aorta y los síndromes asociados a la gestación, como la preeclampsia, eclampsia y HELP, que van a manifestarse de diferente forma y van a tener también distintos mecanismos o distintas formas de manejo. A nivel renal, como ya hemos hablado, la falla renal, produciendo oliguria o disminución de la diuresis. A nivel cardíaco, produciendo un infarto agudo de miocardio o un edema agudo pulmonar del tipo cardiogénico. ¿Ya? Entonces vamos a ver, por ejemplo, en todo paciente que viene solamente con una elevación de la presión arterial aislada, pero sin sintomatología, lo único que debería hacerse es iniciar o ajustar la dosis del tratamiento vía oral. No hay que apresurarnos en una reducción brusca o que el paciente se vaya a su domicilio con unas presiones de 140 a 190 como se acostumbra a llevar a los pacientes. Sin embargo, si el paciente está se evidencia una lesión de órgano blanco o viene con sintomatología sugerente de lesión de órgano blanco, lo que hay que hacer es que este paciente debería ser ingresado a una unidad de monitoreo intensivo. Sin embargo, en pacientes que presentan una elevación de hipertensión arterial, una elevación de la presión arterial mayor a 180 a 110, pero que no tienen sintomatología, no se debería buscar la presencia de órgano blanco. ¿Qué quiere decir esto? Pacientes que vienen con 180, 110, yo no le voy a pedir urea creatinina, a pesar que su diuresis está conservada, buscando que está haciendo una falla renal, o no le voy a pedir una tomografía si es que no viene con cefalea ni ningún síntoma neurológico. ¿Por qué? Porque se ha visto que la búsqueda eh, de esta lesión de órgano blanco en pacientes asintomáticos no cambia ni mejora los resultados. Es más, lo que se ha visto es que aumenta la posibilidad de hospitalizaciones innecesarias y las hospitalizaciones innecesarias predisponen incluso a infecciones nosocomiales, produciendo un mayor riesgo en estos pacientes, además de todo el gasto administrativo que ocasionaría el hospital en el cual se encuentra este paciente, que se le está pidiendo exámenes de más. Ya en pacientes que tienen sintomatología, solamente en los pacientes que tienen sintomatología se va a pedir exámenes orientados a la lesión de órgano blanco. Puede ser un fondo de ojo, puede ser un electrocardiograma, un ecocardiograma, exámenes electrolíticos, o evaluación de la creatinina. En pacientes, por ejemplo, que tienen dolor torácico, troponina, una radiografía de tórax, una tomografía dependiendo si sospechamos de una disección de aorta o no, o en pacientes, por ejemplo, con neurocríticos que vienen por un stroke isquémico, con hemorragia subaracnoidea, un stroke hemorrágico, evaluar la presencia de hipertensión endocraniana o de evaluación de la PIC mediante ecografía ocular. Como hemos visto, se va a buscar la lesión de estos órganos básicamente, nivel cerebral, vascular, de la retina, renal y corazón, y vamos a ver que los objetivos de la reducción de la presión va a variar dependiendo de la patología y del órgano. Aquí vamos a ver también que los síntomas por los cuales acuden estos pacientes a la emergencia, eh, en su gran mayoría puede ser la disnea, el dolor torácico, la cefalea o algún síntoma neurológico, como alteración del estado de conciencia o un déficit focal. Y dentro de las patologías propiamente dichas, dentro de los más frecuentes está el edema agudo pulmonar cardiogénico o falla cardíaca aguda descompensada, un ACV isquémico o un síndrome coronario. Son los más frecuentes que se van a presentar en el servicio de emergencia. Aquí vamos a ver que de- para el manejo de estos pacientes con hipertensión arterial sintomática, vamos a tener distintos antihipertensivos dependiendo de lo que queramos evaluar en estos pacientes. Puede ser, por ejemplo, pacientes que queremos bajarle la frecuencia cardíaca, o pacientes que queremos bajarle la hipervolemia, o alterar la resistencia vascular periférica en sí. Entonces vamos a tener desde beta bloqueadores, diuréticos o calcio antagonistas. Aquí vamos a ver, por ejemplo, que dependiendo de la patología van a haber distintos niveles de reducción de la presión arterial. Vamos a ver que en la encefalopatía hipertensiva o en la falla renal aguda se predispone una reducción del 20 a 25% de esta presión arterial. Sin embargo, en pacientes neurocríticos, vamos a ver que la reducción de la presión arterial va a depender de los niveles de presión arterial en los cuales se encuentra el paciente y del manejo que le vayamos a plantear. Por ejemplo, en pacientes que no se le van a realizar una terapia trombolítica, se espera reducir la presión arterial aproximadamente el 15% en pacientes que tienen una presión arterial sistólica mayor de 220 o una diastólica mayor a 120.
Y en pacientes que van a ser sometidos a una terapia trombolítica, se espera que antes de la trombólisis, o uno de los criterios para iniciar la trombólisis, la presión arterial sistólica sea menor de 185 o la diastólica sea 110. Y se plantea como objetivos posterior a la trombólisis unas metas de 180 y 105 como máximo. En pacientes con stroke hemorrágico, se plantea tener una presión arterial sistólica entre 130 y 150, perdón, entre 130 y 160. Y, por ejemplo, en pacientes con, ya sea de causa cardíaca, este un infarto agudo de miocardio o un edema agudo pulmonar cardiogénico, eh, una presión arterial sistólica menor de 140. En el caso de las patologías aórticas, lo que se espera es una presión arterial menos de 120 y aparte del control de la presión arterial, también un control de la frecuencia cardíaca de aproximadamente menor a 60 o 70 latidos por minuto. En los pacientes con eclampsia, ya sea o un síndrome de Hell, se estima que la presión arterial tendría que ser menor de 160 y o una diastólica menor de 105. Aquí vamos a ver que los niveles la medicación de primera línea básicamente son los beta bloqueadores en su gran mayoría o los calcio antagonistas endovenosos. En algunos casos, como son en los eventos cardiovasculares, se podría usar los nitratos, como la nitroglicerina, el nitroprusiato, o la nitroglicerina también. Sin embargo, en pacientes neurocríticos no se estima la utilización de nitratos, excepto el nitroprusiato como alternativa, pero lo que sí se contraindica es la acción de la nitroglicerina, ya que se ha visto que en pacientes neurocríticos, ya sea un ACV isquémico, hemorrágico o una hemorragia subaracnoidea, esta nitroglicerina va a producir una vasodilatación, entonces produciendo un aumento de la presión intracraniana. Por eso no se indica en estos pacientes. El nitroprusiato, a pesar de ser un nitrato, se ha visto que este paciente, nitroprusiato no aumenta considerablemente la presión intracraniana. Incluso se ha visto efectos de mejora a nivel de la presión de perfusión cerebral. En el caso, por ejemplo, de las patologías aórticas, lo que se aconseja es como primera línea el esmolol, sobre todo para controlar la frecuencia cardíaca, y luego el nitroprusiato para controlar la presión arterial. Y por ejemplo, en nuestro servicio, al no tener con el molol endovenoso, lo que se recomienda es dar la betalol, ya que este tiene tanto efectos bradicardizantes como hipotensores. Sin embargo, vamos a ver que también la acción no es 1 a 1, sino es una relación de 1 a 4 aproximadamente. Aquí vamos a ver las dosis de las medicaciones que vamos a dar. Como hemos dicho, aproximadamente el Abetalol, que es el de primera línea, vamos a dar una dosis de entre 10 a 20 miligramos por dosis. Y si de no responder, se plantea dar una dosis de infusión de 2 a 4 miligramos por minuto hasta alcanzar los objetivos deseados de presión arterial. Otro de los que tenemos acá es la nitroglicerina, por ejemplo, en pacientes con infarto agudo miocárdico o edema agudo pulmonar cardiogénico, dosis de 5 a 200 microgramos. este, y se puede incrementar 5 microgramos por minuto, cada 5 minutos hasta alcanzar los valores deseados. Aquí vemos otra tabla igual de la misma medicación, el abetalol como de primera línea. En esta bibliografía plantea aproximadamente unas 20 miligramos. Sin embargo, otras pueden ser de 10 a 20 miligramos y repetir cada 10 minutos o cada 5 minutos hasta alcanzar la dosis deseada. Hay que ver también que la indicación o la elección de estos medicamentos tienen que ser sobrepesando los riesgos-beneficios. ¿Ya? Entonces pueden ser pacientes con bloqueo aurículo 24 grados, evaluar o no la indicación de beta bloqueadores. Y, por ejemplo, en caso de nitroglicerina, tiene como efectos adversos la producción de cefalea, debido a que, como hemos indicado, aumenta la presión intracraniana. Aquí, como un algoritmo resumen, vamos a plantear que todo paciente que viene con una elevación de la presión arterial mayor de 180 a 110, se va a buscar la presencia o no de lesión de órgano blanco mediante la mnemotecnia VARP. Y si de presentar una alteración de órgano blanco, evaluar qué órgano blanco está lesionado. Y con ellos, como hemos visto, cada patología correspondiente a cada órgano va a tener unas metas y unos objetivos de reducción de la presión arterial muy diferentes. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias.